Vamos a orar para comenzar este tiempo. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este privilegio que tenemos como iglesia de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tantas lecciones que tú nos das, la forma en que hablas a nuestro corazón. Rogamos en este tiempo que por la guía y la dirección de tu Espíritu podamos entender cada verdad, cada pasaje que vamos a estudiar, podamos comprender el propósito tuyo desde el principio, Señor, en este mundo, Señor, y donde tú te has revelado al hombre, Señor, haciendo tu obra, manifestando tu voluntad y tu poder. Vamos tu dirección en este tiempo, y nuevamente, Señor, que nos hables y podamos ser confortados, animados por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, oramos, amén. Muy bien, habíamos comenzado hace 8 días con esta nueva materia de geografía bíblica, ¿sí? Y la primera clase alcanzamos a ver algunas verdades introductorias. Algunas de ellas vamos a ahondar más mientras avancemos en la materia. Una de las cosas que mencionamos es que esta materia, digámoslo así, es un poco o mucho más gráfica que las demás, ¿sí? Se va a centrar mucho en el lugar o en el centro donde Dios reveló su propósito, su voluntad, su nombre al hombre y a su pueblo Israel. Es una materia sencilla, realmente en comparación con otras es corta, ¿sí? Pero muy práctica en algunas lecciones que hemos mencionado y que vamos a seguir mencionando, ¿sí? Eso para los que no estuvieron en la primera clase, ¿sí? Vimos la introducción allí y cómo Dios se interesa, vimos por una porción pequeña de la tierra donde se relatan las obras y las proezas de Dios en la Biblia, ¿sí? Vimos también que en Israel se realiza el plan de Dios a través de la promesa hecha a Abraham, que esa promesa se ejecutó por medio de Moisés cuando Dios lo levanta como libertador. En el libro de Éxodo, crea una nación que hace por su propio poder, la hace poderosa a través del rey David y luego de Salomón. Lo vimos allí en algunos textos, ¿sí? Mencionamos también que esta tierra siempre ha sido codiciada desde el pasado hasta el presente por diferentes imperios. Muchos de esos imperios tienen directamente que ver con las profecías a Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Mencionamos algunos imperios allí, como el imperio de Asiria, el imperio egipcio, el imperio de Babilonia, los caldeos, el imperio de Grecia y el imperio de Roma, ¿sí? Aparte de eso, pues hubo muchos más después que la Biblia obviamente no menciona porque no fueron tan relevantes, pero que tuvieron que ver con el territorio de Israel, ¿sí? Hablamos de tiempo más adelante de la revelación bíblica, los cruzados, y llegamos hasta el tema de los británicos, ¿no? Que tuvieron relevancia en este territorio, ¿sí? Influencia. Ahora, todo esto tiene que ver directamente con lo que Dios había revelado a una nación, sus propósitos, y cómo a pesar de la deportación, el cautiverio en el año 722 a.C. y 586 respectivamente, Israel es llevado a deportación, lo vimos allí, y es presa y cae en mano de poderes gentiles. Hasta el día de hoy Israel no ha levantado cabeza como nación, ¿sí? Aunque vuelve a ser más adelante, en el 1948, vuelve a ser nombrado como un estado independiente, Israel ya no era ni la sombra de lo que era antes. No era una nación poderosa ni que tuviera supremacía sobre otras naciones, sino ya subyugada y dependiente también de otros que le pudieran ayudar. Hablamos que la esperanza y la identidad del judío es su propia tierra, ¿sí? Esa es su identidad desde el fundamento de su promesa. ¿Por qué estudiarla? Bueno, hablamos de que es el corazón de la tierra, es decir, el punto central de los propósitos de Dios a la humanidad está centrados en Israel. Si hablamos de conceptos territoriales, ¿sí? Obviamente hay promesas celestiales, pero cuando hablamos del desarrollo de profecías y eventos históricos en la Biblia,
estamos casi siempre centrándonos en ese territorio. ¿Mm? Mencionamos la influencia, para estudiar la palabra de Dios, para estudiar este tema, ¿sí? Mencionamos un ejemplo que eran las lluvias tempranas y tardías, ¿sí? Estas lluvias tempranas y tardías eran digámoslo así, la forma práctica en que el pueblo de Israel iba a aprender a depender de Dios, ¿sí? Textos que mencionamos allí es que cuando Dios les dice, la tierra a la cual vais a pasar, no es como la tierra de Egipto, ¿sí? De la cual tú riegas, dice, la tierra, y la tierra da sus frutos después de que tú la riegas. No, esta tierra dice, bebe las aguas de la lluvia, ¿sí? Es decir, es una tierra dependiente absolutamente de la lluvia. Si no hay lluvia, no hay vida, no hay comida, ¿sí? Dios los introduce a esa tierra porque es una tierra donde Israel iba a aprender dependencia de Dios. Si ellos andaban en su voluntad, en sus estatutos, en sus mandamientos, ¿qué iba a pasar? Dios les iba a enviar la lluvia temprana, mencionamos allí, y la lluvia tardía. Perdón. ¿Cuándo era la lluvia temprana? Bueno, era entre octubre y noviembre, ¿sí? Eran lluvias que duraban más de una semana, realmente, ¿sí? Y preparaban la tierra para ser sembrada. Ese era el propósito de esa lluvia temprana, poder cosechar la tierra, ¿sí? Israel, en esencia, era una nación agrícola, dependía de la agricultura, de los sembríos que podrían llegar a tener, ¿sí? La lluvia tardía, que venía entre abril y mayo, ¿sí? Estas lluvias se daban para completar la maduración de la cosecha y poder, ¿qué? Tener la siega, ¿sí? Recoger los frutos. ¿Mm? Entonces, cada uno de esos conceptos que vimos allí son realidades de dependencia, porque ¿quién manda la lluvia? Dios. Entonces, si ellos no andaban en la voluntad de Dios, Dios iba a cerrar los cielos. Dice la Escritura que los cielos iban a ser como bronce, ¿sí? La tierra no daría su fruto. No habría manera de sacarle provecho a la tierra si Israel se apartaba de los mandamientos ¿de quién? De Dios. Esa es en esencia la lección de esta tierra. ¿Mm? Hablamos de la elección, ¿no? Vimos dos textos en Deuteronomio capítulo 8 y capítulo 11. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, Deuteronomio es el libro donde se repite la ley, pero se repite la ley a una nueva generación que había estado en el desierto viendo morir a sus padres en el desierto. ¿Sí? Estuvieron 40 años en total en el desierto hasta que toda esa generación mayor de 20 años murió. Luego allí Dios llama a entrar a la tierra a esa nueva generación. Y ahí escribe Deuteronomio, ¿sí? Les repite la ley, no hagáis como vuestros padres. Dios te va a introducir, lo vimos allí, a esa tierra es buena, lo vimos allí. Vas a comer de la tierra y te vas a saciar de esa tierra. Es una tierra abundante, una tierra suficiente. ¿Y vas a qué? A bendecir a Dios por lo que Él ¿qué? Te ha dado. ¿Se dan cuenta? Es pura dependencia, ¿sí? Dios te va a dar, Dios te va a abundar y tú vas a agradecer a Dios por lo que Dios ¿qué? Te ha dado. Es una tierra de montes y vegas. Capítulo 11 lo vimos allí, ¿sí? Diferentes características geográficas dentro del territorio, pero dentro de esa frase hay una gran lección en el texto, ¿sí? Iban a ser, en esa tierra de dependencia, iban a haber muchas cosas que el pueblo de Dios iba a tener que aprender, a través de los montes y a través de las vegas, ¿sí? Bebe las aguas de la lluvia, lo vimos allí, ya lo habíamos mencionado. Sus ojos, dice allí, están siempre sobre ella, ¿sí? Es la tierra de Jehová, eso se repite muchísimas veces. ¿Por qué? Porque un concepto que se va a repetir a toda esa generación cuando entra es, Dios te la da por heredad. La heredad es algo que uno recibe del Padre, por ejemplo. O sea, no es de uno en origen, pero Dios se la da a uno porque es un derecho recibido. Pero el dueño de esa tierra es Dios. Dios se la heredó a su pueblo, ¿sí?
Muy bien. Creo que también mencionamos esta parte. ¿Por qué esa tierra? ¿Por qué Israel? ¿Por qué ese pequeño territorio, digámoslo así, de lo que ellos conquistaron en comparación con otras naciones que tenían vastos territorios? ¿Sí? Bueno, habían propósitos. Dentro de esa tierra debíamos, como mencionamos allí, debían ellos aprender que no deberían buscar las riquezas. Es decir, todo lo que ellos recibían iba a ser en abundancia porque Dios se los, ¿qué? Se los daba. ¿Sí? Van a comer de las viñas, de los frutos que ellos no plantaron, en casas llenas de todo bien que ellos no, ¿qué? No construyeron, no edificaron. ¿Sí? Eso fue una realidad desde la conquista. Nada de poder político, es decir, no debería ser una nación como las otras naciones que dependían de un rey, de un poderoso que los guiara. ¿Sí? Aunque más adelante se revela que Dios iba a levantar un rey, ¿no? Ese rey iba a ser ¿quién? David, no Saúl. ¿Sí? Por eso vemos el contraste importante. El primer rey fue Saúl, pero ese rey fue elegido de acuerdo al corazón del pueblo. Lo que el pueblo buscaba de un rey, lo encontró en Saúl. Y Dios se lo dio. ¿Esto es lo que ustedes quieren? Bueno, más adelante Dios levanta a su rey. Entonces el poder político, la identidad de la nación de Israel no tenía que ver con un poder militar o un poder de un monarca sobresaliente como tal, sino realmente su identidad tenía que ser respecto a Dios. Dios iba a ser el poderoso en Israel. La distinción cultural, mencionamos un concepto básico, ¿sí? Dios puso a Israel como testimonio a las demás naciones. Debían ser luz a las naciones en medio del lugar donde Dios los colocó, cosa que ellos no fueron. ¿Sí? Las naciones se les metieron a ellos a través de los ídolos, en vez de ellos que impactar a los demás con el testimonio de Dios. Vimos también que Dios se les reveló en todos los sentidos. Mencionamos en Hebreos 1:1 que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Siempre reveló su voluntad y su nombre a su pueblo. ¿De qué manera? A través de profetas, a través de señales, ¿sí? A través de sueños, bueno, a través de muchas maneras Dios revelaba su voluntad. Lo vimos en Éxodo también 19, cuando Dios manifiesta su propósito a Israel. Dios los redimió de la esclavitud, los adoptó como nación y les puso mandamientos y estatutos. A través de esos mandamientos ellos se podían acercar a Dios. Éxodo 19, del 5 al 6, lo vimos allí. Y todos que dijeron, todo lo que has dicho, haremos. ¿Sí? Días después estaban con un becerro de oro. ¿No? ¿Se acuerdan? Éxodo 32. Pero Dios siempre se reveló, siempre, ¿sí? De una forma muy clara. Mencionamos que territorialmente Israel es era, sobre todo en ese tiempo, hoy en día no es tan así, tiene que ver con otras cosas, era una vía de comunicación importante, muy importante. Era el lugar donde se conectaban diferentes continentes. ¿Sí? Egipto, estamos hablando de África. ¿Sí? Para pasar de Egipto a Asia tenían que pasar ¿por dónde? Por Israel. ¿Sí? De Arabia estamos hablando del sector del Sinaí, algo que mencionamos en los mapas que se mostraron. ¿Sí? Cuando se habla del monte Sinaí en el desierto, ¿sí? Generalmente en los mapas de las Biblias que nosotros tenemos, se ubica el Sinaí en otro lado. ¿Sí? Pero el Sinaí, según la escritura, y lo mismo que menciona Pablo, Sinaí quedaba en Arabia. ¿Sí? Esa parte de Arabia, para conectar con el territorio de Occidente, estamos hablando de Europa, tenían que pasar por Israel también. ¿Sí? Entonces, era un lugar estratégico, muy codiciado por otras naciones. Algo que mencionamos allí en paréntesis, Dios quería que fuesen testimonio al mundo. Ese era el propósito. Entonces, todos tenían que ver con ellos, ¿sí? Para bien o para mal, pero siempre tenían que ver con Israel. No sé si alcanzamos a ver esto. Quizás aquí comenzamos. ¿Listo? Esta parte.
Tercero, un principio de separación. Principio de separación. ¿Sí? Habían características geográficas en Israel. ¿Sí? Vamos a estar usando mucho el tema de los mapas para que ustedes se vayan ubicando. La idea es que todo el material que se tiene, ustedes tengan los mismos mapas que van a estar allá. ¿Listo? Esto va a ser una herramienta grandísima para cuando ustedes estudien la Biblia. ¿Sí? Aconteció que fue a tal lado y uno dice, bueno, a algún lado se habrá ido. ¿Sí? Ni idea. Entonces, ¿qué hace uno? A través del mapa va ubicando los eventos bíblicos y va teniendo más significado en la mente del estudiante. ¿Sí? Muy bien, ahí está el mapa de Israel. Bueno, no tengo aquí la lucecita, ¿sí? El láser. Esa parte que ustedes ven, ese mar pequeño allá, ¿sí lo ven? Dentro del territorio. ¿Ese es el qué? ¿Se acuerdan? Los que estudiaron la primera clase. ¿Mar qué? Mar Muerto. Más arriba, por el hilo que conduce el río, está el mar de Galilea, que realmente es un lago. ¿Sí? A ver si lo tengo acá. No, no lo veo. Muy bien. El mar que ustedes ven acá grandote en el mapa, ¿es el mar qué? Mediterráneo. Muy bien. Ahora sí, pues ya no está el mapa. Listo. Este va a ser uno de los mapas que ustedes van a tener en su material. ¿Sí? Entonces, estamos ubicados aquí. Una de las lecciones que vimos, los que recuerdan, los que estuvieron en la clase, la primera lección o grande lección de este material es esta. En Israel hay dos mares identificados claramente. Uno en el norte, mar de Galilea, que tiene otros nombres, los vamos a ver. Estamos hablando de todo este río que atraviesa el territorio de norte a sur, que es el río Jordán. Desemboca en el Mar Muerto. Toda esta región es desértica, como ustedes lo pueden ver ahí. Esto es lo que la escritura se llamaba la llanura del Jordán, que ya no es llanura. ¿Sí? Era llanura cuando Lot puso sus ojos en ¿qué? En esos territorios. ¿Sí? Listo. Ahora, una de las lecciones que vimos allí es que todo esto es desierto. Este mar se le llama Mar Muerto, ¿por qué razón? Que no hay vida. No hay vida en ese mar. El grado de salinidad es tan alto que es imposible que haya vida. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, hay una razón muy importante. Este mar recibe las aguas ¿de qué? Del río Jordán, que vienen desde el mar de Galilea. El mar de Galilea, como ustedes ven en la escritura, es un mar vivo. Es un mar donde hay mucha pesca. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ese mar recibe las aguas del monte Hermón, el de hielo. Desembocan por sus raíces a ese mar. Ese mar recibe las aguas del río y las reparte hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué produce eso? Que sea un mar con vida. Recibe y ¿qué? Y da. El mar muerto recibe y recibe y recibe y nunca ¿qué? Por eso está muerto. ¿Sí? Y hablamos de que la vida cristiana está reflejada a través de esa ilustración, ¿no? La vida cristiana debe producirse crecimiento en el creyente en la medida que recibe y ¿qué? Y da. Pero cuando recibimos y recibimos y recibimos y nunca damos, ¿qué pasa? No hay fruto. ¿Sí? No hay fruto, como dice Juan capítulo 15. Para que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Entonces Dios hace en nosotros para que nosotros ¿qué? Hagamos a través de Él. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estas son las ciudades, digámoslo así, principales, no son todas las que aparecen en la Biblia, pero digamos que pueden ser las principales mencionadas de muchas de las que vamos a mencionar a través de algunos textos. ¿Sí? Las vamos a estar recalcando. Entonces, vimos el principio de separación en el material. ¿Sí? Las características geográficas hacían una separación natural de las otras naciones. Éxodo 19,
versículo 6. Versículo 6, ¿qué dice? Muy bien. Estas palabras son previas a la entrega de la ley. Capítulo 20. ¿Sí? Entonces Dios habla a Moisés para que Moisés transmita al pueblo la responsabilidad de reconocer y de recibir esa ley, porque era un pacto. Versículo 6, ustedes me van a hacer un reino de ¿qué? Sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón era según la ley. ¿Sí? Fue establecido por la ley, como un principio de adoración, de sacrificios, de todo lo que viene relacionado con el altar, lo que más adelante después va a ser el templo en el tiempo de Salomón. Ese sacerdocio, versículo 6, y gente ¿qué? Santa. Dios quería un pueblo apartado para él. De eso se habla mucho en el libro del Levítico. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El principio de separación comienza desde que la nación entiende la necesidad de ser ¿qué? Santos. De apartarse de los ídolos y de toda contaminación, que tiene que ver respecto a lo que la ley reveló que no debían hacer. ¿Sí? Hasta la comida está incluida en eso, ¿no? Ahora, en Números 34, ahí se van a ir proyectando imágenes constantemente, entonces eso va a ayudar un poco a ir relacionando la mente, ¿no? Con lo que estamos, en la mente con lo que estamos mencionando, ¿sí? Números 34. Versículo 1 al 12, alguien que lo lea en voz alta y con buen ritmo. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Zin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín, y pasará hasta Zin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Saradar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande, este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Sedad. Y seguirá este límite hasta Tzifrón, y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por el límite al oriente trazaréis desde Hazar Enán hasta Sefán, y bajará este límite desde Sefán a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Muy bien. Entonces, en esos versículos básicamente se trazan los límites de todo el territorio que ellos iban a ¿qué? A heredar, ¿sí? Fíjense que la mayoría de límites que se dan allí tienen que ver con montes, con ríos, ¿sí? En este caso se habla mucho de este mar, ¿sí? El mar occidental, que se va a llamar en la escritura, va a tener otros nombres también. Se menciona el mar Salado, el mar Muerto, como parte del límite oriental, ¿sí? Aunque más adelante vamos a ver que cuando ellos entran por la llanura de Moab, que era más o menos en esta parte, suben desde Cades Barnea, ¿sí? Después del desastre que hubo de los espías, ¿se acuerdan? Tiempo después se cumplieron los 40 años
Llega esa nueva generación y van a entrar a Jericó, a esa parte, entran por acá, ¿sí? Ahora, todo este territorio que ustedes ven aquí, de aquí en adelante, en ese tiempo se llama Basán, al norte, y esta región Galaad, ¿sí? Estos dos sectores los toman 2 tribus y media, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, antes de cruzar al territorio de Jericó, ¿sí? En ese tiempo se llamaban Og, rey de Basán, y el rey de Esbón, ¿sí? Todo este territorio. Ellos entran, en el libro de Josué se revela todo esto, Jericó, Jai, todo este territorio, estos territorios y este territorio. ¿Listo? Entonces todo esto era en inicio lo que ellos iban a heredar. Después agregan este territorio a esas 2 tribus y media. ¿Sí? Ahora, algunas divisiones de lo que mencionamos como el principio de separación. Al sur y al oriente está el desierto, ¿sí? Entonces hablamos del sur y hablamos del oriente, ¿sí? Todo esto era desértico, lo que más adelante se va a mostrar como Berseba y la región del Negev, toda esa parte. Desértico y montañoso, pero montaña desértica, ¿no? Hablamos del occidente, todo el territorio del occidente era mar, el mar Mediterráneo, ¿sí? El mar occidental y otros nombres que vamos a ver. Al norte habían cordilleras, todo esto era una columna montañosa, habían picos más grandes, aquí también en la mitad habían, ¿sí? Está lo que es la región del Líbano. La región del Líbano era todo este territorio. Hoy en día el Líbano sigue siendo un país, ¿sí? Toda esta parte, que tenía ciudades principales, ¿sí? Algunas de ellas son conocidas, ¿no? Dentro de esos territorios. Tiro, Sidón, Sarepta. El Monte Hermón, que lo ubicamos más o menos por estos lados, más o menos, ¿sí? Eso lo vamos a ver, hay un mapa que ustedes van a tener, que es un mapa de los ríos y las montañas, ¿sí? Este es el mapa básicamente de las ciudades. Entonces, más o menos por aquí ubicado, el Monte Hermón tenía sus deshielos y desembocaban acá las aguas, ¿sí? O desembocan, siguen desembocando ahí. Muy bien. Algunos nombres que se le dan a la tierra, a ese territorio en la Biblia, respecto a diferentes contextos que hay en la Biblia. El primer nombre que aparece en la Biblia para ese territorio es Canaán, ¿sí? Génesis 11:31. Génesis capítulo 11, versículo 31. Si lo tienen, lo pueden leer. Once 31. Muy bien, la tierra de Canaán. Ahora, cuando se menciona allí la tierra de Canaán, se menciona, obviamente el escritor sabiendo a dónde iban, ¿sí? Abraham no sabía a dónde iba, ni siquiera, obviamente ni siquiera sabía el nombre de la tierra donde él iba a ser dirigido. Es la tierra mencionada como la tierra de Canaán, ¿sí? La tierra de Canaán es importante entenderlo, porque a veces pensamos que Canaán era un país. No, Canaán era un territorio lleno de muchas naciones, ¿sí? Ahí estaban los amorreos, dice la escritura, ¿sí? Y ahí vienen todos los eos en la Biblia, ¿sí? Los amorreos, los heteos, los jerjeseos, los cereceos, bueno, ¿sí? Todos esos eos estaban en todo ese territorio esparcidos, que era la tierra de ¿qué? De Canaán. Todos eran naciones cananeas, pero no eran un solo país, ¿entienden? Entonces, ellos tenían disputas entre ellos mismos. Cuando entran los israelitas, lo que hacen ellos es agruparse, ¿sí? Claro, como vieron que tomaron Jericó y Jai, dijeron, aquí vamos a hacer alianzas, si no nos van a destruir uno a uno. Hicieron alianza en el norte, en el sur, hicieron alianza en el norte. Y Dios los destruyó a todos, ¿sí?
eran naciones enemigas entre ellos, pero vino un enemigo mayor. Entonces se pusieron de acuerdo y hicieron alianza, ¿sí? Aquí está el territorio conocido como Gabaón, ahí verán los Gabaonitas, ¿se acuerdan? Capítulo 9 de Josué. Se fingieron pobres y extranjeros de por allá de otras tierras. Bueno, estos fueron los únicos en esa alianza que sobrevivieron a toda la conquista, ¿sí? Y llegaron a ser siervos de los israelitas. Ahora, la tierra de Canaán. Tierra de los hebreos, Génesis 40. Se le llama también así. Versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Muy bien, ¿quién está hablando? José, ¿sí? Estando en tierra extranjera, en Egipto. Él fue arrancado de esa tierra y él lo llama tierra de los hebreos, ¿sí? Algunos dicen que ese nombre hebreo viene del nombre Hebrón, donde Abraham hizo la mayoría de sacrificios a Jehová y donde Dios se manifestó a él en muchas ocasiones, ¿sí? Es probable que de ahí venga, ¿no? De ahí viene el nombre de su identidad como raza, los hebreos. Los egipcios les empezaron a decir hebreos a ellos, ¿sí? Desde el principio. Han tenido diferentes nombres también. La tierra de Israel, primera de Samuel 13. Versículo 19. Primera de Samuel 13, 19. ¿Lo tienen? Y en toda la tierra de Israel no se hallaba hebreo, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Muy bien. ¿En toda la tierra de qué? De Israel. Estamos hablando de un contexto ya diferente. Israel ya había conquistado la tierra, ¿sí? Ahí hay una vista ya del mapa, ¿sí? ¿Dónde estamos ubicados acá? Mar Muerto. ¿Mar qué? Mediterráneo. Río Jordán, mar de Galilea, ¿sí? Ya sabemos lo básico, ¿listo? Después vamos a ahondar en más conceptos, ¿listo? Fácil, eso es sencillo, es como el colegio, ¿sí? Muy bien. Isaías 8:8, tierra de Manuel. Isaías capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Y pasando hasta Judá, y Judá pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo su cabeza, llenará la altura de su tierra, oh Manuel. Muy bien, tierra de Manuel, ¿sí? Este nombre es revelado en cuanto a Jesucristo, pero en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto identifica que esa tierra es la manifestación de la bondad de Dios con su pueblo, ¿sí? Así como hablamos de la heredad de Dios a su nación, tierra de Manuel. Muy bien. La otra mención, tierra gloriosa, Daniel 8:9. Daniel capítulo 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. Muy bien. Esa tierra gloriosa es la tierra de Israel, ¿sí?
pero tiene una mención muy importante en el contexto respecto a una profecía, ¿sí? Una profecía que para nosotros es historia, ¿sí? Pero cuando se mencionó era profecía aún. Ahora, ese cuerno dice que crecerá hasta la tierra gloriosa, ¿sí? Esa tierra gloriosa es la tierra de Israel donde Dios manifestó su gloria, por eso se le llama así. La gloria de Dios se manifestó solamente en esa tierra, aunque Dios obra en toda la tierra, en toda su creación. Tierra gloriosa. Por último, tierra de Jehová, se le llama también, Oseas capítulo 9, versículo 3. Oseas capítulo 9, versículo 3. Muy bien, aquí hay una sentencia de juicio sobre Israel, el reino del norte, que iba a ser llevado por los asirios a cautiverio, iban a ser esparcidos por todos sus territorios e iban a perder su identidad, ¿sí? Y ahí se le llama la tierra de Jehová. Cada nombre de la tierra tiene un significado, un sentido. En este caso la tierra de Jehová habla de que Dios es el dueño de esa tierra. Y Dios puso a Israel y les heredó esa tierra, pero Dios siguió siendo ¿qué? El dueño. Y entonces Dios pone las condiciones para que Israel viva y subsista en esa tierra. Si Israel violaba esas condiciones, Dios los iba a arrancar de esa tierra. Como lo hizo, ¿sí? Porque es su tierra, su tierra. Hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien. Hay otros nombres más adelante en la próxima. 3 nombres más que se menciona y vamos a ver un mapa allí. No un mapa, sino un recuadro ahí, ¿sí? Tierra Santa. Zacarías 2:12, ¿qué dice? Zacarías 2:12. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Esa tierra qué? Santa. ¿Por qué se le llama tierra santa? Y se toca la tierra y se santifica. No, no es por eso. ¿Por qué se le llama tierra santa? Porque es la tierra que Dios escogió, donde Dios manifestó su plan y puso un pueblo para que fuese ¿qué? Santo. Entonces habla de sus propósitos, ¿sí? La tierra en sí no tiene nada de especial, ¿sí? Pero Dios puso sus ojos allí. Tierra de Judea se le llama también, Hechos 10:39, ya hablamos de un contexto diferente. Aquí a los israelitas ya se les llama judíos, ¿sí? En el Antiguo Testamento nunca se les llamó judíos porque no tenía un sentido, ¿sí? Esto tiene que ver con hechos y eventos históricos dentro de la nación que fueron generando cambios en el pueblo, de identidad aún. Hechos 10:39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Muy bien. En todo ese sector donde Jesús hizo obras milagrosas, proezas, en medio de su pueblo, manifestó su bondad, su misericordia, su gracia, su poder. Tierra de Judea, ¿sí? En el tiempo de Jesús, obviamente se les llamaba ¿qué? Judíos, ¿sí? Esto viene en razón de la deportación de Israel en el año 586. Son llevados por los babilonios, ¿sí? Por mano de Nabucodonosor, lo relata la escritura en diferentes textos, mientras que en el año 722, es decir, años antes, el reino del norte es llevado por los asirios, por mano de Sennacherib, ¿sí? La mayoría, todos los que son llevados allí, pierden su identidad porque son mezclados con otras naciones, ¿sí? Y vuelven y tratan de repoblar esa tierra con esas personas. De ahí surgen grupos como los samaritanos, ¿sí? Ahora, los judíos que estuvieron en Jerusalén y fueron llevados, en Judea y Jerusalén y llevados al cautiverio, muchos de ellos volvieron 70 años después,
por mano o por orden de Ciro, rey persa. ¿Sí? Vuelven a su tierra, vuelven a poblarla, ¿sí? Sin haberse mezclado con otras naciones. Por eso de ahí viene en razón de ser el concepto de judíos, porque ese reino del sur, Judá, fueron los únicos que mantuvieron su identidad. ¿Sí? Aunque había muchos israelitas del reino del norte que se habían pasado al sur y prevalecieron las diferentes tribus en Judea, ¿no? Tierra prometida. Hebreos 11:9. Muy bien. Muy bien. Entonces este es uno de los nombres más antiguos referidos a esta tierra. Era la tierra que todavía no era de ellos, pero por promesa Dios se las iba a dar. Tierra prometida. Allí habitó como extranjero, dice la Escritura, en tierra ajena. Ahora, los dos términos principales para la tierra, los que más se mencionan en la Escritura, Israel y Canaán. ¿Sí? Cuando hablamos de Israel, hablamos de que la nación de Israel debe su nombre al tercer patriarca, que es Jacob. Se le cambió el nombre por Israel. ¿Sí? Eso está en Génesis 32:28. Si alguien nos ayuda con esa lectura. Génesis 32:28. Muy bien. De ahí se deriva el nombre, ahí se menciona por primera vez Israel. Y ese nombre se le atribuye a toda la nación después por medio de sus 12 hijos, ¿no? La tierra o el pueblo de Israel. Canaán, cuando se habla de Canaán, se habla de una tierra prometida, que no era de ellos aún. Génesis 12:7. ¿Qué dice Génesis 12:7? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Muy bien. Daré a tu descendencia esta tierra. Él ya había llegado a la tierra que Dios le iba a mostrar. No sabía su nombre aún. Cuando llega, Dios le muestra, esta es la tierra que te voy a dar. ¿Sí? La tierra de Canaán. En ese tiempo la maldad del amorreo no había llegado a su colmo, dice la Escritura. Pero iba a llegar a su colmo en el tiempo en que Israel sale. ¿Sí? Todo ese territorio, todas las naciones eran eran paganas. Pero ese territorio era pagano en extremo. O sea, la maldad que había en Canaán, ¿sí?, no se veía en otras partes. ¿Sí? Entonces Dios los juzga a través de su pueblo y les da esa heredad. ¿Sí? Israel, compuesta por 12 tribus. Éxodo 24:4. Ahí se reparte todo el territorio. Éxodo 24:4. ¿Qué dice? Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Muy bien. Esas 12 tribus son colocadas a través de, el que hace ese trabajo es Josué. Tú repartirás a este pueblo la tierra por heredad. Le dice Moisés, ¿a quién? A Josué. Entonces era un trabajo de conquista y un trabajo de repartición de la tierra, ¿sí?, de todos los límites que correspondían a cada tribu por derecho. ¿Sí? Esa es la característica del pueblo de Israel. Las naciones recibiendo su heredad, su porción de acuerdo a su necesidad. Canaán, hablamos de Canaán como una tierra habitada por naciones paganas. ¿Sí? Deuteronomio 18:12. Deuteronomio 18:12. ¿Lo tienen? Muy bien, esta es la razón por la cual Dios introdujo a su tierra, a su pueblo a esta tierra. ¿Sí?
Dice, por todas esas que abominaciones que ellos practicaban, eran terriblemente perversas. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Por esas abominaciones Jehová echa a estas naciones de delante de ti. ¿Sí? Cosas que se mencionan de idolatría, de todo tipo de práctica inmoral perversa, ¿sí? Sacrificar a sus hijos al fuego. Todo eso era costumbre de muchas naciones en Canaán. Era lo más normal. ¿Sí? Israel, actualmente llamado Estado de Israel, ¿sí? Desde 1948, cuando se refunda la nación, ¿sí? Vuelve a poner algunos de sus pilares, ¿no? Y son reconocidos mundialmente como una nación nuevamente. ¿Sí? Después de todo el exilio que vivieron, estando muchos de ellos en Europa, después de todas las situaciones que vivieron terribles, ¿sí? De casi exterminio, muchos vuelven a la tierra buscando otra vez su identidad. Eso lo mencionamos al principio en la primera clase. ¿Sí? Canaán, allí habitaron los patriarcas. ¿Sí? Cuando se habla de Canaán hablamos del tiempo de los patriarcas. Hechos 7:11. Muy bien. En esa tierra de Canaán habitaron los patriarcas y hubo hambrunas en varios momentos de su vida. Abraham, Isaac y el mismo Jacob. Los tres pasaron por hambrunas en la tierra, pero Dios siempre los sustentó, ¿no? Entonces fue la tierra donde los patriarcas habitaron como extranjeros y ¿qué? Y peregrinos, poniendo sus tiendas, ¿sí? No era de ellos la tierra, entonces tenían que moverse de un lado a otro, ¿no? Esa era la característica de la tierra de Canaán. ¿Sí? Muy bien. Avanzando un poco, algunas divisiones políticas a través de la historia en este territorio. Hubo cambios a través de la historia dentro del mismo territorio, ¿sí? Por diferentes motivos. La primera división dentro de la tierra son las 12 tribus. ¿Sí? Josué 13:6. Estamos hablando del tiempo de la conquista y la posconquista. ¿Sí? Es decir, ya habían conquistado la mayoría del territorio, había tierra aún por conquistar, algunos territorios que ellos mismos debían reclamar por derecho de acuerdo al lugar donde habían sido colocados. ¿Sí? Josué 13:6, ¿qué dice? Muy bien. Algunas cosas que se mencionan allí. De los que habitan, dicen, las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaim. Todos los sidonios. ¿De qué estamos hablando? A ver si ponemos el mapa allí y más o menos los ubicamos de lo que está mencionando. Estamos hablando del norte. ¿Sí? ¿Qué territorios menciona? Versículo 6. Las montañas desde el Líbano. Toda esta región que era rica en bosques, de donde se conseguía la mejor madera que había. ¿Sí? De los cedros del Líbano. Todo este territorio al norte donde David consiguió la mayoría de materiales para el templo. ¿Sí? De acá, de todo esto. ¿Sí? Esto ya no es considerado Israel en ese tiempo, sino lo que se conocía como Tiro, Sidón, ¿sí? Ciudades como Sarepta, había una viuda en la escritura. Esta viuda de Sarepta no era israelita, ¿sí? Era gentil. ¿Sí? Sidón, que se menciona en la escritura también, la ciudad de Tiro, hay profecías contra Tiro mismo. ¿Sí? Se menciona en el versículo 6 también los sidonios, todo este territorio, este reino. ¿Sí? Hablamos de los sidonios, estamos hablando del norte. Yo los exterminaré, dice, delante de los hijos de Israel, y repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he ¿qué? Mandado. ¿Sí? Entonces,
se menciona allí las 12 tribus, ¿no? Hay algunas ciudades aquí principales que ustedes pueden ver allí. Algunas prevalecieron con el tiempo, otras desaparecieron o les cambiaron el nombre. Eso es importante notarlo, ¿sí? Entonces, estamos hablando algo de lo que les mencioné, cuando ellos entran a la tierra prometida, todo este territorio fue conquistado previamente antes de entrar a Jericó. Todo este territorio, al oriente, antes de pasar el río Jordán. ¿A quién se le dio este territorio? Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Ellos pidieron esa heredad y a Moisés le pareció bien con una condición. ¿Cuál era? Que ellos ayudaran a sus hermanos a conquistar todos estos territorios y que hicieran parte de la comunión del pueblo también. ¿Sí? Cosa que no pasó como realmente, digamos, se planeaba. Entonces hablamos de 12 tribus. Segundo, Primera de Reyes 4, 12 provincias. Primera de Reyes 4, 7 al 24. Muy largo el texto, no vamos a leer todo. 4, 7 al 24, ya les digo. Vamos a leer versículo 7. A ver, ya les digo. Para no ir tan largo. Vamos a leer una porción del versículo 7 al versículo 12. ¿Listo? Más o menos para darnos una idea, porque el contexto es más amplio. ¿Qué dice? Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Uz en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Matar, en Saalbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Hanán. El hijo de Ezer en Argob, este tenía también a Sopo y toda la tierra de Ezer. El hijo de Aminadab en todos los territorios de Or, este tenía por mujer a Rabá, hija de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Caaná, y Megiddo, en toda Betseán, que está cerca de Zeretán, más abajo de Israel, desde Betseán hasta Abel Meola y hasta el otro lado de Jocmeam. Muy bien. De ahí en adelante se empieza a desarrollar los 12 gobernadores, que estaban en diferentes sectores de Israel que debían abastecer ¿a quién? Al rey. ¿Sí? Esta ley fue una ley temporal mientras estuvo Salomón, no fue permanente. ¿Sí? Entonces se manejó un orden diferente en ese sentido, no tanto por tribus, sino por administraciones diferentes en 12 cabezas diferentes, ¿sí? Que debían sostener digamos, el trono, el reinado y todo lo que tenía que ver con los gastos del rey. ¿Sí? Hay otra división, la tercera que mencionamos, son los dos reinos. Reino del norte, reino del sur. Primera de Reyes 12. Versículos 16 al 21. Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se
Muy bien. En el contexto, si están ustedes ubicados, estamos hablando del cumplimiento del juicio de Dios ¿a quién? A Salomón. Salomón había pecado contra Dios, se había abandonado a Dios y había buscado otros dioses, ¿sí? Dios a través del profeta, ¿sí? El profeta Ahías le dice, voy a cortar el reino de ti, ¿sí? Pero por amor a David tu padre te voy a dejar 2 tribus, ¿sí? Principalmente Judá, y con ella iba pegada Benjamín, ¿sí? Que es lo que se va a conocer como el reino del sur, es decir, el reino de Judá. De ahí en adelante ustedes van a ver ese cambio, ¿sí? El rey de Judá y el rey de Israel. Y dice, ¿cómo no es el mismo pueblo? Sí, pero se dividió en ese momento. Hubo una crisis allí, se levanta el hijo de Salomón, Roboam, y trae a toda la congregación y les habla al pueblo, ¿sí? Y con muy poca sabiduría, ¿se acuerdan? ¿No? Esto produjo que el pueblo se rebotara e hiciera una revuelta allí, ¿sí? Nosotros ya no vamos contigo. Envió el rey a Adoram para traer otra vez a esas tribus y lo mataron, ¿sí? Lo apedrearon allí, ¿sí? Hubo una revuelta allí cívica en toda la nación, el pueblo estaba rebotado, ¿no? Y allí en la escena, si ustedes siguen leyendo ahí más adelante, aparece un hombre llamado ¿qué? Jeroboam, al que Dios había elegido para que gobernara sobre esas 10 tribus al norte, rey del norte o reino de Israel, ¿sí? De allí se corta el reinado general de la nación, de todo el territorio que ustedes ven en el mapa, y se divide, 10 tribus al norte, que van con Jeroboam, y las 2 tribus del sur, que siguen con el hijo de ¿quién? De Salomón, y cuya línea nunca se rompe de reyes. Todos los que reinaban ahí fueron descendientes de David, ¿sí? Unos malos, otros peores, y otros, algunos buenos reyes, ¿no? Entonces, ahí se conoce rey de Israel, rey de Judá, reino del norte, reino del sur. Por eso hablamos de 2 tiempos diferentes. Cuando el reino del norte cae, cae por mano de ¿quién? De los asirios, año 722 antes de Cristo, ¿sí? Aparece Sennacherib, ¿no? Destruye todos, los destroza y los lleva cautivos con cadenas y ganchos, ¿sí? Eran terribles. Ahora, más adelante, 586, Judá, lo mismo, abandonó a Dios y Dios dijo, no más. Viene Nabucodonosor, estamos hablando, claro, vamos a usar este mapa, ¿sí? Estamos ubicados, todo esto es el territorio de Israel, ¿sí? A veces toca verlo con lupa porque es chiquito, ¿no? Todo esto es el territorio de Israel, ¿sí? Estamos hablando aquí, todo esto es Egipto, esto es África, esto ya es Asia. Estamos hablando de todo esto es el Sinaí, lo que yo les mencioné. Esta parte fue la que ellos cruzaron el Mar Rojo, por acá. Llegaron al Sinaí, todo esto es Arabia, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del reino de Asiria, estamos hablando de territorios acá, ¿sí? Babilonia, acá. Todas estas fueron las primeras civilizaciones en la tierra. En este territorio surgió la Torre de Babel. De aquí surgen las primeras civilizaciones en la tierra. El paganismo y la idolatría nace en Babilonia, ¿se dan cuenta? Y se reproduce a todas las naciones en el mundo con diferentes nombres, pero la idolatría es la misma, ¿sí? Ahora, Babilonia viene por mano de Nabucodonosor y toma Judá, ¿sí? Acá al sur, ¿sí? Lo lleva cautivos, ¿sí? En la primera incursión, 610 más o menos, creo que fue, 630 antes de Cristo, hay una primera incursión en los tiempos del rey Joacim, ¿sí? Allí es llevado Daniel a Babilonia. Después finalmente cae Jerusalén por mano del rey Sedequías, ¿sí? Que fue el último rey, ¿no? Ahí destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, eso fue un desastre terrible. Lamentaciones es la descripción de ese desastre, ¿sí? Ahí caen y son llevados a Babilonia. 70 años estuvieron allá, hasta que vuelven por mano de los persas, ¿sí? Nos ubicamos mejor con el mapa, ¿no? Muy bien. Estos 2 reinos, ¿sí? La última mención antes de pasar al
al descanso. Y vamos a ir ahondando en estos conceptos mientras vamos avanzando. Una provincia romana. ¿Cómo llegamos allí? Bueno, Lucas capítulo 3. Estamos hablando de muchos hechos históricos profetizados en la Escritura, que cuando llegamos al tiempo de los evangelios ya habían ocurrido, ¿sí? Y produjeron cambios drásticos en la nación, ¿sí? Estamos hablando de que en este momento se conoce a Israel como los judíos, ¿sí? Habían pasado 400 años de silencio desde que Dios habló por medio de Malaquías hasta que Dios volvió a revelar por medio de Juan el Bautista, ¿sí? Lo que se llama el último profeta del Antiguo Testamento, aunque está descrito en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero él habló de la venida del Mesías, ¿sí? Por eso se le llama profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, una provincia romana, ¿por qué? Porque los romanos controlaban ese territorio ahora, ¿sí? Habían pasado por diferentes manos. Babilonia, 70 años, cae Babilonia. ¿Qué pasa? Cambian de dueño, pero siguen en esclavitud. Vuelven a su tierra, pero ya están sujetos a otra nación, los medos y los persas, ¿sí? Año 333, caen los medos y los persas. Se levanta el imperio ¿qué? Griego por medio de Alejandro Magno, un poderoso, ¿sí? Ellos gobiernan por mucho tiempo, de eso se habla mucho en Daniel, ¿sí? Y en el año 33 cae el imperio griego y se levanta el imperio romano. Toma todo ese sector para ellos mismos y amplían su territorio, sus dominios, ¿sí? En los tiempos de Jesús estamos hablando de ese dominio. Llevaban más o menos 33 años dominándolos, o un poco más, ¿sí? En ese momento ellos pagaban impuestos, había moneda romana, ¿se dan cuenta? Lucas 3:1, ¿qué dice? Muy bien, no se me van a perder, ¿sí? Ahí se mencionan algunas cosas que es preciso entenderlas porque están en el texto. Habla del año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? El emperador romano, el máximo jerarca en todo el imperio. Era considerado un dios, ¿sí? Siendo gobernador de Judea, Judea era un sector del imperio pequeñito, porque ellos tenían vastos territorios dentro del imperio. Entonces ponían administradores, ¿sí? En Judea estaba Poncio Pilato, que era romano, era delegado y juez en aquella región de Judea cuando estuvo Jesús en juicio. ¿Se dan cuenta? Versículo 1, aparece Herodes tetrarca de Galilea. Hubo muchos Herodes, ¿sí? El primero que se conoció era Herodes el Grande, que después del tiempo de Jesús, cuando él ya estaba haciendo ministerio, ese ya había muerto hace rato, ¿sí? Pero fue el que, digamos, reconstruyó el templo conocido en el tiempo de Jesús. Herodes tetrarca de Galilea, es decir, habían tetrarquías, habían diferentes territorios en Judea que se le atribuían a esos Herodes, ¿sí? Que fueron una línea, digámoslo así, de descendientes a veces directos o indirectos, y se les daba el nombre de Herodes, no eran nombres propios, era nombre de mandatario, como el faraón, ¿entienden? Ahora, ya terminando, aparece su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, es decir, era otra región en el mismo territorio de Israel, pero se le pusieron otros nombres, ¿se dan cuenta? Ya no estaban las 12 tribus de Israel como tal. Entonces esos territorios se les atribuyeron otros nombres a través del imperio y el poder de los romanos, ¿sí? En los mapas, las Biblias que tienen mapas tienen esas divisiones, ¿sí? Nabatea, hay otros, Perea, ¿sí? No es un nombre de persona, ¿no? Es un territorio, ¿sí? Que se le dio en ese tiempo a esas regiones, ¿sí? De la provincia de Tacotine, Lisanias, tetrarca de Albina. Bueno, todo eso era una provincia romana, ¿sí?
Como conquistamos esto, le damos un nombre y le damos gobernadores que nosotros delegamos. ¿Sí? Para terminar, un poco el dato y continuamos después. Los Herodes que aparecen en la Biblia no eran judíos, tampoco eran romanos. ¿Sí? Tenían ascendencia idumea, es decir, eran, desde su origen eran edomitas, lo que se conocía como edomitas. Los edomitas ya no existían en ese tiempo como nación, pero tenían esas raíces. Fueron colocados por los romanos como delegados, como vasallos de ellos, ¿sí? Pero eran títeres realmente del César, ¿no? Muy bien, vamos a dejar aquí, vamos a parar al descanso y vamos a hablar un poco de la geografía del Génesis. ¿Listo?